Buenos días, señoras y señores diputados. Damos comienzo a la sesión de hoy, 27 de septiembre de 2012, de la Comisión de Salud y Política Social. El primer punto del orden del día lo compone la lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. Tiene la palabra la señora secretaria de la Comisión, doña Gemma Cortés, para dar lectura a la misma. Gracias, señora presidenta. Orden del día de la Comisión de Salud y Política Social. Punto número 1, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. Punto número 2, comparecencia de otras entidades o personas. Punto 2.1, comparecencia de otras entidades personas del presidente de Cáritas Diocesanas de Plasencia, del presidente de Cáritas Diocesanas de Coria Cáceres y del presidente de Cáritas Diocesanas de Badajoz, al objeto de informar y poner en valor la importancia de los programas que las tres Cáritas diocesanas están llevando a cabo en sus respectivas diócesis, así como sobre la labor de asistencia social, rehabilitación e inserción que desempeñan en las mismas, formulada por el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida, de conformidad con lo previsto en el artículo 204 del Reglamento de la Cámara. Punto número 3. Preguntas con solicitud de respuesta oral ante comisión. 3.1. Pregunta 112. Sobre el impacto que tendrá sobre el desarrollo de los servicios y sobre la creación de empleo la aplicación del Real Decreto Ley 20/2011 del 30 de diciembre, de medidas urgentes en materias presupuestarias, tributarias y financieras para la corrección del déficit público, que modifica la Ley 39/2006 del 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, formulada por doña María Soledad Mateo Nogales. 3.2. Pregunta 217. ¿Qué valoración hace la Junta de Extremadura sobre la planificación de las vacaciones, resultados y porcentaje de sustitución del personal del SES? Formulada por doña María Consolación Serrano García. 3.3. Pregunta 218. ¿Qué motivos han llevado a la Junta de Extremadura a trasladar los servicios administrativos del Hospital Comarcal Tierra de Barros al Hospital de Mérida y cuáles son las previsiones sobre este centro sanitario? Formulada por doña María Consolación Serrano García. Muchas gracias, señora secretaria. El primer punto del orden del día, como ya hemos dicho, es la lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. Si señorías disponen de la documentación relativa al acta, entiendo que si no hay ninguna objeción a la misma se aprueba por unanimidad. De acuerdo, pues queda aprobada el acta por unanimidad. El segundo punto del orden del día lo componen las comparecencias de otras entidades o personas. Llegado a este punto del orden del día, nos gustaría dar la bienvenida a esta Comisión de Salud y Política Social a don José Manuel López Perera, presidente de Cáritas Regional de Extremadura y director de Cáritas Diocesana Coria Cáceres, a don Juan Enrique Pérez Martín, director de Cáritas Diocesana Mérida Badajoz, y a don Pedro Javier Díez Mateos, director de Cáritas Diocesana de Plasencia, así como a todas las personas que les acompañan. Sean ustedes bienvenidos a esta Comisión de Salud y Política Social. Comparecen los tres directores en esta comisión para informar y poner en valor la importancia de los programas de las tres Cáritas diocesanas que están llevando a cabo en sus respectivas diócesis, así como sobre la labor de asistencia social, rehabilitación e inserción que desempeñan en las mismas. Para su información, el debate se va a desarrollar conforme a lo previsto en el artículo 204 del Reglamento. Intervención del Grupo Parlamentario solicitante por espacio de 5 minutos. Intervención de los representantes de las entidades invitadas por tiempo máximo de 15 minutos. Intervención de los representantes de los grupos parlamentarios por tiempo máximo de 10 minutos cada uno para solicitar la información de la ampliación de la información facilitada. Y para finalizar, la contestación de los representantes de las entidades invitadas por un tiempo máximo de 10 minutos. Así pues, darle la palabra al Grupo Parlamentario solicitante de esta comparecencia, en este caso por la portavoz del Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida, doña Francisca Rosa Romero. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, es mi intención no agotar este tiempo inicial porque Cáritas Diocesana no necesita ser presentada, está presente en nuestra sociedad, conocemos su labor asistencial para con aquellos que más lo necesitan, labor que no se limita a la atención a las necesidades físicas y económicas de los más débiles, que también, sino que va más allá procurando dar una respuesta emocional a las personas sin hogar. Señor López Perera, señor Pérez Martín, señor Pérez Mateo, sean bienvenidos a esta Comisión de Salud y Política Social, la primera que se celebra en este cuarto periodo de sesiones. Bienvenidas que les doy en nombre de mi grupo, del Grupo Popular, con el agradecimiento expreso de haber atendido esta solicitud de comparecencia con tanta diligencia. Lo esperábamos,
Sabíamos de esa predisposición, no nos sorprende, porque así se lo manifestaron en su día al presidente de este Parlamento, Fernando Manzano, el pasado mes de julio. El pasado mes de febrero, la Fundación FOESA presentaba un informe de Cáritas bajo el título Exclusión y Desarrollo Social en España, Análisis y Perspectiva 2012. Se refería al periodo 2007-2011 y, según este informe, la pobreza en España se ha hecho desde entonces, hablamos desde el 2007 en adelante, más intensa, más extensa y más crónica. Dicho informe pone de manifiesto que en el territorio español se producen diferencias sustanciales entre regiones, de manera que el nivel de pobreza en Extremadura es el mayor de todas las comunidades autónomas. Alcanzaba entonces el 38,2%, 30 puntos porcentuales más que el siguiente más bajo, que en este caso es Navarra. Extremadura, podemos decir, es la comunidad autónoma más pobre de España, con aproximadamente un 22,5% de la población que vive por debajo del umbral de la pobreza. Hablamos, señorías, señores comparecientes, de más de 225.000 personas en una región como la nuestra, que apenas supera el 1.000.000 de habitantes. No voy a detenerme en que algo se ha hecho mal, porque es más que evidente y estamos en otro momento y ahora nos toca preocuparnos y ocuparnos de esas personas que tienen nombre y apellido. En definitiva, debemos trabajar entre todos para conseguir una verdadera cohesión social en Extremadura. Esta es la preocupación constante del Gobierno extremeño y de este grupo político, y es de justicia reconocer que en esta tarea Cáritas Diocesana tiene mucho que decir, porque aquellas personas que por diferentes motivos no tienen sus necesidades básicas cubiertas son atendidas por Cáritas Diocesana en la región, ofreciéndoles atención y una respuesta integral a las personas sin techo. El interés de mi grupo, del Grupo Popular, es escucharla en sede parlamentaria por dos motivos fundamentales, diversos motivos, pero vamos a resumir en dos. En primer lugar, porque somos conscientes de que en momentos de especial dificultad económica, y este lo es, las necesidades se multiplican mientras se dividen los recursos económicos. Cuantos más necesidades hay, desgraciadamente menores son los recursos para poder atenderlas, y nos gustaría conocer de primera mano cómo lo hacen para que la falta se note lo menos posible. Y en segundo motivo, porque entendemos que sin duda a esas necesidades económicas se suman las necesidades emocionales, la necesidad de los que sufren, que necesitan ser escuchados. Imagino que en más de una ocasión ustedes han sentido también la necesidad de ser escuchados. Ustedes les escuchan, les acompañan y les facilitan espacios donde potenciar las relaciones personales. Mi grupo, el Grupo Popular, quiere también facilitarles espacios donde ustedes a su vez sean escuchados, donde puedan trasladar a los miembros de esta Cámara, representantes de todos los extremeños, cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus necesidades en estos momentos. Podría haber un tercer motivo, que es la necesidad de rendir cuenta del dinero público que perciben en forma de subvención, pero no es esta ni con mucho la intención ni la preocupación de este grupo político. Sabemos de su buen hacer y de que hay cosas que no tienen precio, y nos referimos a esos recursos humanos con los que ustedes cuentan, al voluntariado que hacen posible esta atención a los más necesitados y a los que les pedimos transmitan en nombre de mi grupo un reconocimiento expreso por su labor. Nada más, estamos deseosos de escuchar cuanto nos tengan que decir y saben que nos tienen a su disposición. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada. A continuación interviene don José Manuel López Pereira, presidente de Cáritas Regional Extremadura. Tiene usted la palabra por un tiempo máximo de 15 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, para Cáritas no es solo un honor, sino un privilegio y una oportunidad de oro poder trasladarles la visión de la pobreza y de la exclusión inmersos en esta crisis de una organización que está presente en todo el Estado español. Creo no equivocarme si digo que es la red más amplia de España, pues hablamos de 68 Cáritas diocesanas y 6.800 Cáritas parroquiales como puntos de atención. Esta estructura parroquial de la Iglesia es la que soporta la red de acogida de Cáritas, en la que miles de voluntarios y voluntarias, a los que hacía referencia la señora portavoz del Grupo Popular, desde su compromiso y su opción, son palabras de esperanza de la Iglesia, comparten y reparten lo que son y lo que tienen y hacen posible el trabajo de miles de parroquias distribuidas por todo el territorio del Estado. Nuestra estructura es la propia de la Iglesia, porque Cáritas es la Iglesia católica, que de modo organizado realiza la tarea caritativa y social. Nuestra intervención no tiene nada que ver con el proselitismo, porque atendemos a la gente que lo necesita, y para nada es motivo de distinción la religión, el color, la procedencia, el país de origen, etc. A quienes trabajamos en Cáritas nos gusta definirla con palabras de Benedicto XVI. El Papa, en su encíclica, compara Cáritas con un corazón que ve.
Un corazón que en España ve a través de esas 6.800 Cáritas parroquiales, las 68 Cáritas diocesanas y sus correspondientes Cáritas regionales y autonómicas. Ve y reacciona frente a la pobreza y la exclusión. Cáritas Española forma parte de Cáritas Internacionalis, una confederación de 162 organizaciones católicas de asistencia, desarrollo y servicio social presente en más de 200 países y estados del mundo, que trabaja en la construcción de un mundo más justo para todos y para que el desarrollo llegue a todos los pueblos de la tierra. Una de las 7 regiones de Cáritas Internacionalis es Cáritas Europa, donde Cáritas Española está integrada como una más de las 48 Cáritas que la forman, centrando sus actividades en la incidencia política ante las instituciones europeas relativas a la pobreza, la desigualdad social y las migraciones. Además, apoya decisivamente a todos sus miembros en las actividades de cooperación al desarrollo, ayuda humanitaria, desarrollo y paz. Y como tarjeta de visita, ya vale, volvamos a nuestra tierra, vamos a casa. En abril de 1997, la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española erige canónicamente, con personalidad jurídica pública de la Iglesia Católica, a Cáritas Regional de Extremadura como órgano oficial de la provincia eclesiástica de Mérida-Badajoz para la acción caritativa y social. Se constituye por la agrupación de las Cáritas de Mérida-Badajoz, Coria, Cáceres y Plasencia para ser cauce de unión entre las Cáritas diocesanas, para facilitar la comunicación, el intercambio de información, la ayuda mutua, la cooperación en tareas comunes, coordinar actividades de sus miembros, gestionar acciones en relación con problemas, cuestiones y programas comunes en el ámbito territorial, que es este, y ostentar la representación unitaria y común de sus miembros ante cualquier administración, organismo y personas públicas o privadas. Es por haber sido designado en su día director de la Cáritas Regional, y no solo por sentido reverencial ante las canas que por la gracia de Dios me honro en peinar, por los que mis compañeros han decidido que asuma su representación en esta singular y feliz ocasión con el fin de economizar tiempo, tan valioso para todos, pero también y sobre todo como signo de comunión fraterna. Me parece, lo tengo aquí puesto para que no se me olvidara, que es una ocasión tan importante que se la tengo que contar a mis nietos. Sin más preámbulos, vamos a hablar de la labor de nuestras Cáritas. Con ocasión del Día de Extremadura, alguien en la prensa nos recordaba que, en contra de lo que casi todos creemos, Extremadura no siempre fue pobre. Hasta la mitad del siglo XIX, cuando se produce la Segunda Revolución Industrial, que no nos afecta, Extremadura es un espacio rico en el contexto español de economía agraria, con un 4,7% de la población española y una aportación de más del 5% a la riqueza nacional, lo que ahora llamamos el PIB. Por tanto, en el siglo XIX representábamos el doble de peso demográfico que en el año 2011, que prácticamente era de 4,7 a 2,4, y más del triple en producción, del 5,2 frente al 1,6. Actualmente, con un extenso territorio y una reducida población, a pesar de haber recibido más fondos europeos por habitante que nadie, seguimos en la última posición del PIB y seremos la única región española que se mantendrá como menos desarrollada, las antiguas regiones Objetivo 1, en las políticas de cohesión de la Unión Europea para la Estrategia 2020. Una región, por tanto, que en jerga administrativa podríamos calificar de manifiestamente mejorable, con los problemas que ustedes conocen mejor que nosotros, pero que hoy, aunque prioritarios en nuestras preocupaciones, no constituyen objetivo de esta comparecencia. Se trata aquí y ahora de efectuar un acercamiento a la labor de asistencia, rehabilitación e inserción de las víctimas de la desigualdad y exclusión social para comprender mejor la situación por la que atraviesan muchas personas en la actualidad en nuestra tierra. ¿Quiénes somos en Extremadura? Somos 259 Cáritas parroquiales, 11 interparroquiales, 3.200 voluntarios, 85 personas contratadas, que suponen un 2% aproximadamente de la suma de voluntarios y contratados. De los agentes de Cáritas, pues un 2,5% son los contratados, con 8.129 socios y donantes. Entre las 3 Cáritas diocesanas, o las 3, muchas veces repetimos, desarrollamos los siguientes programas: acogida y asistencia, drogodependencia, empleo, escuela de padres y madres, inmigrantes, infancia, mayores, mujer y familia, personas sin hogar, intervención especializada en violencia intrafamiliar, internamiento con menores infractores, reclusos y trabajos en beneficio de la comunidad, red de comercio justo y voluntariado.
En el análisis de la realidad podemos ver que hace unos meses, en el informe sobre desarrollo social y exclusión, al que hacía alusión la señora portavoz del Grupo Popular, proclamaba que la pobreza en España es cada vez más extensa, más intensa y más crónica. Más recientemente, la semana pasada, un nuevo informe, el 7º del Observatorio de la Realidad Social, con datos de la realidad de acogida de Cáritas, permite afirmar que cada vez más notoriamente se va mostrando que vivimos en una sociedad más pobre, más desigual y más injusta socialmente. Extremadura ostentaba en 2010 el primer puesto en el ranking de comunidades con la tasa de pobreza más elevada, 38,2, como se ha oído ya en esta comisión. No obstante, el número de solicitudes atendidas en nuestros servicios de acogida y atención primaria durante el pasado 2011 ha aumentado casi un 20% más, con más de 9.600 familias atendidas en todo el territorio y 1.671.891 euros invertidos. Un auténtico reto para nuestras Cáritas y para cada uno de nuestros agentes que multiplican sus esfuerzos para atender dignamente las demandas de un número creciente de personas en condiciones de precariedad, agudizada por el exceso de endeudamiento, los drásticos efectos del desempleo y la consolidación de la reducción y el agotamiento de las ayudas de protección social. Los últimos años en Cáritas han estado muy marcados por la crisis económica y social que afecta a muchas familias y especialmente a las personas más vulnerables. Nuestras Cáritas están haciendo un especial esfuerzo por mantener e iniciar servicios que ayuden a paliar los efectos generados por esta crisis y a la vez dar respuesta a las situaciones de marginación con las que venimos trabajando habitualmente. Ofrecemos algunos datos de 2011. Atendimos 1.567 personas sin hogar en los 6 centros de acogida de la región. En el programa de empleo se atendió también a 1.641 personas en los servicios de apoyo al empleo y formación. Se desarrollaron 13 acciones formativas con 165 personas formadas en los 5 centros de nuestra geografía que dedicados a ello. Y se han acometido iniciativas de economía social como empresas de inserción y centros especiales de empleo. Otros colectivos objetos de atención han sido drogodependientes, personas mayores, mujeres en situación de vulnerabilidad o exclusión social, inmigrantes, víctimas no solo de los efectos directos de la situación económica, sino de sus consecuencias sociales y administrativas. En este escenario de crisis, las 259 Cáritas parroquiales están siendo la primera y, en algunos casos, última puerta donde llamar, lo que conlleva que nos situemos donde duele más. Esto implica no solo desbordamiento y saturación, sino también un desgaste emocional para los que acogen y escuchan las dramáticas historias de vida. Todos los días podemos comprobar cómo va cambiando el perfil de las personas que atendemos. Al iniciarse la crisis, las personas que acudían a Cáritas eran en su mayoría personas que estaban cronificadas en su situación o bien inmigrantes. Eran las víctimas de la pobreza severa y de la falta de protección social. Más tarde, volvieron algunas de las que habíamos conseguido insertar en el mercado laboral y gozaban del estado de bienestar, con empleo precario, pero cotizaban a la seguridad social. Tenían ingresos dignos y podían sentirse ciudadanos de primera. Pero cuando llega la crisis económica, son los primeros afectados por la plaga del desempleo. De la felicidad a la frustración. Son los que estaban con nosotros y han vuelto. Un tercer grupo lo forman los que nunca habían ido a los servicios de acogida de Cáritas. Son casos concretos, parejas jóvenes en paro fuertemente endeudadas, parados de más de 45 años, personas mayores con prestaciones de jubilación que han tenido que hacerse cargo de sus hijos en paro, inmigrantes sin prestaciones, familias con subsidios a punto de finalizar o ya finalizados, y todas ellas con el denominador común del desánimo, la desmoralización, la inseguridad ante el futuro y la falta de esperanza. Sus demandas principales: alimentos, pagos relacionados con la vivienda, orientación en trámites administrativos, apoyo ante desahucios, demandas de empleo, apoyo psicológico y emocional, etcétera, etcétera. Nos preocupa el hecho de que esta situación no vaya a disminuir. Al contrario, pensamos que puede llegar a agudizarse más. Las necesidades aumentan, el número de personas y hogares afectados por la crisis crece, la red primaria de ayuda, como es la familia, se debilita, la red de protección pública también se debilita. Y además esto no parece ser una situación pasajera, sino que tiende a cronificarse y permanecer en el tiempo.
La situación de crisis está produciendo un gran impacto social y, a la vez, está generando corrientes de solidaridad, que deberá ser el motor de cambio de la sociedad. Por ello, no nos conformamos con acciones puntuales, inmediatas, sin diseñar una estrategia a medio y largo plazo que posibilite un desarrollo integral, sostenido y coherente con nuestra identidad. Nuestra identidad, lo que nos da las pautas de trabajo, brevemente, es que la persona es el centro de nuestra acción. Cada persona tiene una historia vital diferente. Por eso nuestro modelo de acción social está basado en procesos de acompañamiento personalizados y en la atención integral. Coordinación y trabajo en red, porque la acción social no puede desarrollarse sin la coordinación con la Administración y con las otras organizaciones del tercer sector. La subsidiariedad, que es un principio consagrado en la doctrina social de la Iglesia, porque las acciones de Cáritas son complementarias y no supletorias de la responsabilidad de la Administración pública, con quien debemos mantener coordinación y diálogo. Implicación de la sociedad, ofrecer cauce, formación, información, sensibilización, denuncia, acciones significativas que contribuyan a desarrollar un modelo de sociedad más humana, fraterna y solidaria. Tenemos planteado los retos consiguientes en esta situación, como sería priorizar nuestro trabajo a las personas que se encuentran en situaciones de mayor dificultad. Hay que priorizar porque los recursos son limitados. Reorientar nuestra acción en función de los nuevos perfiles, replantear nuevas estrategias. Ante el binomio cantidad-calidad no podemos centrarnos solo en el número de respuestas, sino en cómo las damos. Trabajar procesos de desarrollo integral, promover la reflexión interna, coordinación y trabajo en red, y el territorio, que es fundamental en nuestra acción, que además de potenciar la acción de las Cáritas, debe favorecer el desarrollo comunitario de la comunidad como estrategia y opción de intervención social. Lo he dudado mucho, pero me parece que nos hemos encontrado muy bien acogidos y me parece que el clima lo permite ser sinceros totalmente, aunque me pase, no sé si algún minuto. Una reflexión final muy breve. No tiene inconveniente en continuar si lo estima oportuno. Muchas gracias, señora presidenta. Es muy breve lo que voy a añadir. El ideal de Cáritas es desaparecer. Así de claro. Cáritas no tiene la obligación, sino la devoción, con perdón por el juego de palabras, de atender las situaciones de pobreza y de exclusión. Son quienes representan a los ciudadanos, quienes gobiernan a través de las administraciones públicas, quienes tienen que ejercer esa responsabilidad. Son los servicios sociales municipales, son las comunidades autónomas, es el Estado, en definitiva, quien tiene que garantizar la política de exclusión y pobreza, apoyando decisivamente no solo el empleo y el crecimiento, sino también la cohesión social. Muchísimas gracias, señora presidenta, señores de la Comisión, y a su disposición. Muchísimas gracias. Además, ha ajustado usted perfectamente al tiempo que tenía asignado. A continuación, pasamos a la intervención de los grupos parlamentarios de menor a mayor. En primer lugar, tiene la palabra el señor Casco Ruiz por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde SIES por tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, señora presidenta, y bienvenido a esta comisión, señor Enrique Pérez Martín, señor Pedro Díaz Mateos y señor José Manuel López Pereira. Bienvenido a esta comisión donde por esta misma sala ya han pasado distintos colectivos que trabajan con la población más vulnerable para darnos su opinión, su visión y, sobre todo, espero, para reclamarnos a los grupos parlamentarios y al Gobierno que actúe de manera prioritaria e inmediata para resolver esos problemas. Es conocida efectivamente la labor de Cáritas y también son importantes, ya lo ha dicho usted en su comparecencia, los distintos informes que a lo largo de su dilatada historia han ido haciendo en Extremadura y en España acerca de la situación de la pobreza en nuestro país. Nosotros, como país, suscribimos la meta para la Estrategia Europea 2020, que consistía en reducir la pobreza en un 25%, eso fue en el año 2009, y entre el año 2009 y 2010 hubo 1 millón más de personas que se convirtieron en pobres en este país, en riesgo de pobreza en este país, lo que suponía pasar del 23,4%, 10 millones y medio, más de 10 millones y medio de personas, a más de 11 millones de personas y media ya en situación de riesgo de exclusión y de pobreza. Consistía, cuando nosotros firmamos esa meta
en no llegar a los 9,2 millones y ya estamos por más de 11 millones de personas que se encuentran en riesgo de exclusión. Una de esas consecuencias, como usted mismo ha dicho, ha sido un aumento imparable del número de personas que acuden a Cáritas, un 20%, también lo ha mencionado. Personas, además, también lo han dicho ustedes en reiteradas ocasiones, en ruedas de prensa y en actos, personas que habitualmente no acudían a comedores sociales, personas que se han calificado siempre, entre comillas, de la clase media, que tenían sus puestos de trabajo, que tenían sus casas, que tenían sus medios y que ahora se encuentran en una situación de absoluto desamparo. 11,6 millones de personas que subsistan con dificultades nos está diciendo a los políticos, nos está diciendo a los partidos políticos y a los gobiernos que algo estamos haciendo mal. De hecho, algo estamos haciendo muy mal. Entre las medidas que se han propuesto por Cáritas, mejorar el sistema de rentas mínimas, aumentar las ayudas a las familias y revisar, por supuesto, las políticas de vivienda y de educación, son algunas de las prioridades en las que deberíamos estar trabajando. ¿Cómo se mide la pobreza hoy? ¿Cómo se mide la pobreza en Europa? En primer lugar están aquellos hogares que tengan una renta inferior al 60% de la media estatal. Cuando ya se encuentra en un 40%, se habla ya de pobreza severa. En ese caso, en el por debajo del 60%, se encuentra el 20,7% de la población española. Con privación material severa, es decir, que no puedan permitirse pagar un alquiler, tener calefacción, afrontar gastos imprevistos o comer proteína, se encuentran 1.813.000 españoles. Intensidad del trabajo, es decir, sus miembros en paro, nos encontramos con 1.575.000 familias, hogares, donde todos sus miembros están en el desempleo. Esos son los datos que calibran la pobreza y esa es la situación alarmante que hay en España. En Extremadura, como usted ha dicho, el 38,2% de la población, casi la mitad de los extremeños están en riesgo de pobreza y tenemos a 450.000 extremeños que están en esa situación, habiéndose incorporado solo en el último año 40.000 extremeños, 40.000 personas a ese terrible índice. Como dice el Informe de Exclusión y Desarrollo Social 2012, presentado por Cáritas, la pobreza en España es más intensa, más extensa y más crónica que nunca. Con un porcentaje con 1 de cada 5 hogares en situación de riesgo de exclusión social y solo superándonos a Rumanía y Letonia. 84 millones de pobres en la Unión Europea, el 10% de los cuales se encuentran en este país. Por lo tanto, la labor que ustedes realizan es encomiable, sin ningún género de duda, y coincido con usted. Ojalá no fuera necesario, ojalá no existiera Cáritas, porque eso significaría que no habría que atender a personas que estén en situación de desamparo, del mismo modo que algunos aspiramos a que algún día desaparezcan las políticas sociales de la Administración, o mejor dicho, las políticas, asistenciales de la Administración, porque no se necesitan AISES, no se necesitan rentas básicas, no se necesitan coberturas para las personas. Hay algunas 3 cosas en las que sí me gustaría plantear y hacerle además alguna pregunta. Nosotros estamos muy preocupados por los desahucios que se está haciendo en la Administración regional. En una intervención en los medios de comunicación, usted, cuando hablaba de los 140.000 parados como una situación alarmante en Extremadura, hablaba también de la precariedad laboral, de los mayores con pensiones más bajas, de personas desahuciadas, los menores acogidas bajo tutela pública, las personas con discapacidad, en fin, un amplio panorama. A nosotros nos preocupa que en la Administración regional se hayan puesto en marcha 764 expedientes de desahucio de las viviendas sociales. Yo creo que por parte de la Administración regional debería entenderse en qué situación estamos ahora mismo, cómo nos encontramos y buscar medidas que no consistan precisamente en echar a gente a la calle cuando probablemente se encuentren en riesgo de exclusión social, familias con todos sus miembros en paro, con serias dificultades. Si de esta comisión, si de esta intervención conseguimos que se pare eso, bienvenido sea, como una medida que pueda ir en camino a evitar que las familias sufran todavía más.
También nos preocupan las políticas de ayudas asistenciales que están diseñadas por la Administración regional. Uno de los problemas básicos, no sé cómo lo verán ustedes, que se diseñaron cuando este país estaba en bonanza económica. Y ahora no estamos en bonanza económica, tenemos una grave situación y las políticas asistenciales diseñadas hace 5 o 10 años no sirven para una situación donde el 40%, casi el 40% de los extremeños están en riesgo de exclusión. Eso ya no sirve, por lo tanto, creemos que deberían implementarse nuevas políticas asistenciales. Y la pregunta directa sería, ¿cómo consideran ustedes que colabora la Administración regional con Cáritas, con las Cáritas de Extremadura? ¿Creen que es suficiente o consideran que debería hacerse más, que debería implementarse nuevas políticas para que se colabore de manera más eficiente con el trabajo que ustedes están realizando? O dicho en otras palabras, ¿qué le plantearían ustedes a la Administración regional o a este Parlamento? ¿Qué deberes nos pondrían a nosotros para que veamos entre los distintos grupos la posibilidad de que esos deberes que usted nos ponga se puedan resolver a la mayor brevedad posible y se puedan poner en marcha políticas sociales y asistenciales en Extremadura, por lo menos mientras dure esta situación terrible de crisis económica que está condenando ya a demasiados extremeños y españoles a la pobreza? Nada más y muchas gracias por su intervención y su asistencia a esta comisión. Muchas gracias, señor diputado. A continuación pasamos al turno de palabra del Grupo Parlamentario Socialista Regionalista. Tiene la palabra doña Isabel Gil Rosiña por tiempo máximo de 10 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días a todos los diputados y diputadas, especialmente, y darle la bienvenida también a los 3 responsables de Cáritas que trabajan en Extremadura. Felicitarles por su labor, agradecerles que estén aquí para mostrarnos esa nueva realidad que ya empieza a ser palpable en Extremadura, pero sobre todo la felicitación y el poner en valor el trabajo de esos miles de voluntarios que de una manera silenciada pues han decidido dar un poco de su tiempo y de su vida a los demás, que probablemente también tendrán sus propios problemas, pero creo que esa generosidad hay que ponerla hoy de manifiesto. Por lo tanto, nuestra felicitación y nuestro agradecimiento por dedicarle su tiempo a los demás. Yo también ojeaba cuando preparaba mis palabras en esta comparecencia para fijar la posición de mi grupo parlamentario sobre el informe más reciente, que creo que se ha presentado el 20 de septiembre, ese informe del Observatorio de la Realidad Social, esa nueva realidad social de la coyuntura, la estructura, los efectos permanentes, que empiezan a ser ya permanentes, de la crisis económica. Dice el informe, y creo que usted también lo apuntaba, que desde que comenzó la crisis se ha multiplicado en 2,7 el número de personas atendidas en los servicios de acogida que presta Cáritas, y han pasado de 370.000 personas a más de 1 millón. Apuntan en las causas, como causas principales, entre otras, la destrucción del empleo y el agotamiento de las ayudas a la protección social. De estas causas, nuestra región no es una isla, todo lo contrario, y usted apuntaba los datos del Producto Interior Bruto. Es verdad que estamos mucho más cerca de como estábamos hace 30 años, cuando comenzábamos con mucha dificultad en la autonomía. Y es verdad que en el año 2009, que es la referencia que coge la Unión Europea, aún no llegábamos a ese 75% del PIB, y hoy pues podemos celebrar que Europa siga cohesionando esta región y dándole oportunidades a esta región. Como decía, Extremadura no es una isla, esa nueva realidad y esas causas que nos muestran esta nueva desprotección social, como el desempleo o el agotamiento de las ayudas, pues nos dan datos palpables en Extremadura. Porque, mire, de los 164.300 parados, sin el ánimo de nada, en una comisión, que yo creo que no debe entrar el ánimo o el debate de las distintas cuestiones o planteamientos que defendamos los partidos políticos, sino simplemente demostrar la realidad para poder responder a la labor que ustedes están haciendo. De esos 164.300 parados, solamente 100.000 son perceptores de alguna prestación o de algún programa especial, como por ejemplo el Plan Prepara. Es decir, estamos hablando que en Extremadura hay casi 70.000 personas que no perciben ningún tipo de prestación económica, que no entran ningún tipo de ingreso en sus hogares, muchos de los cuales tienen menores a su cargo. Esas son las personas a las que ustedes se están dedicando y esas son las personas por las que ustedes están trabajando. En ese sentido, mi grupo parlamentario socialista quiere celebrar cómo en el último presupuesto, por ejemplo, de la Junta de Extremadura, pues hubo un incremento de algunas de las partidas nominativas correspondientes a sus programas y a su trabajo, que le preguntaba ahora el diputado Casco. Creemos que eso es bueno, pero creemos que también son buenos
otras cosas. Y ahí me alegra muchísimo, y a mi grupo le alegra mucho coincidir con usted, en el sentido de que la labor que ustedes hacen, por supuesto, que es encomiable, pero es vocacional, como usted decía, es subsidiaria y es complementaria de la que tiene que hacer los poderes públicos, que no es vocacional, es de responsabilidad con los ciudadanos, por lo tanto de obligación. En ese sentido, nos gustaría compartir con ustedes las propuestas que tienen que ver con esto, con esta nueva realidad social en Extremadura, que por parte del Grupo Parlamentario Socialista en estos momentos hemos planteado, aunque no tenemos obligaciones de gobierno, pero sí tenemos responsabilidades porque también estamos aquí y por eso tenemos que trabajar también. En ese sentido, nos gustaría pues compartir con usted que hemos hecho hace un mes aproximadamente, hemos registrado en esta Cámara una propuesta de ley de renta mínima que entendemos que no puede esperar más en Extremadura, que aplaudimos al mismo tiempo la iniciativa de distintas organizaciones y ciudadanos de la región que no se están quedando de brazos cruzados ante esta nueva realidad, pero que nosotros, como responsables políticos, pues también hemos decidido hacer esa propuesta de manera formal aquí en el Parlamento. Y al mismo tiempo, una última propuesta que hicimos la semana pasada y que debatiremos en el próximo pleno de la Cámara la semana que viene, para intentar que la Junta de Extremadura haga un programa especial en los 3 últimos meses del año de unas AISES extraordinarias. Nosotros creemos que esa realidad de casi 70.000 personas que no reciben ningún tipo de prestación necesitan una respuesta inmediata de los poderes públicos. Los ciudadanos no pueden entender de cuántos meses puede tardar en tramitarse una ley. Los ciudadanos deben entender, y imagino que usted compartirá conmigo, de que los poderes públicos tienen la obligación, porque así lo dice también nuestro Estatuto de Autonomía, de dar una respuesta a aquellas personas que peor lo están pasando. No es un oportunismo político que el Grupo Parlamentario Socialista presente esta propuesta de AISE. Responde a la responsabilidad de saber que los ciudadanos no pueden entender cuánto se tarda en cambiar una ley. Entendemos que es una prioridad y hay que hacerlo, porque, entre otras cuestiones, las AISES, tal y como venían funcionando, yo pedí los datos a la Junta de cuántas se habían dado, por ejemplo, en el año 2011, por poner un año en el que hemos compartido responsabilidades las dos fuerzas políticas mayoritarias de la región, hasta el mes de junio que nosotros nos fuimos, y apenas llegaban a las 300. No estamos respondiendo de una manera eficaz a la necesidad y a esa nueva realidad social que tenemos delante y que usted apuntaba. Ahora, a los servicios sociales de base de los ayuntamientos o a la parroquia de la iglesia de nuestro pueblo o a las sedes de Cáritas no están llegando las personas que habitualmente entendíamos que hacíamos también un poco la vista gorda, como que y están ahí hace mucho tiempo. Parece que ahora lo ponemos más en evidencia el resto de ciudadanos por cómo han aumentado las cifras. Estamos hablando de familias desestructuradas, de problemas de drogadicción, de malos tratos, de violencia entre familias. Ya no. Ahora hay familias, lo que llamamos, y creo que está mal dicho, normales, ¿no? Si están llegando a tener esa necesidad de que les atienda Cáritas, familias que jamás se pensaron que podrían estar en esa situación. Lo único que la crisis y las circunstancias que la crisis ha tenido como consecuencia de desempleo, y en muchas parejas jóvenes está ocurriendo ahora mismo eso, que están siendo atendidas por su organización. Con el ánimo y el deseo de que las dos propuestas que en este sentido presentó mi grupo parlamentario salgan adelante en esta Cámara para que sepamos darle una respuesta inmediata a los ciudadanos, y con el deseo que yo subrayaba de sus palabras de un corazón que ve. Dice usted que es Cáritas, pues yo creo que los grupos parlamentarios y los responsables políticos no podemos no ver la realidad que tenemos ahora mismo y para la que le tenemos que dar una respuesta inmediata a los ciudadanos. Agradeciéndole su comparecencia y felicitándole una vez más por su labor a usted y sobre todo a los voluntarios que forman su organización. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora diputada. A continuación, para finalizar el turno de los grupos parlamentarios, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida, doña Francisca Rosa Romero, por tiempo máximo de 10 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias por la exposición clara y concisa que ha hecho de esa realidad social, que por otra parte ya conocíamos, pero también la sinceridad con la que nos ha hablado de esas carencias en la atención asistencial y de compartir con nosotros esas preocupaciones. Le escuchábamos y uno empieza a creer que aquel milagro de los panes y los peces puede ser posible. Compartimos con ustedes que esos son los síntomas de la pobreza en Extremadura. Coincidimos también en el diagnóstico. Parece ser que todos los grupos políticos coincidimos en esas necesidades, coincidimos en que somos la región más pobre y que lo somos desde hace mucho tiempo.
Compartirán también con nosotros que las especiales características sociodemográficas de nuestra región, la dispersión de la que ustedes también han hablado y la elevada esperanza de vida y esa grave situación económica que lamentablemente tiene que estar presente permanentemente por la que atraviesa este país y esta región, nos obligan a unar esfuerzos. Todos los grupos políticos parece que hemos detectado el mismo diagnóstico. Ojalá seamos capaces de aplicarle el tratamiento todos juntos, la sociedad civil, ustedes y, desde luego, los políticos que tenemos esa responsabilidad. Tenemos que trabajar, usted lo ha dicho, unos por devoción y otros por obligación. Y, en justa medida, nos corresponde a nosotros, a los parlamentarios que les hemos hecho venir hasta aquí, comprometernos también en esa labor para conseguir dejar esas discusiones infructuosas que no llevan a nada y centrarnos en esa defensa de la igualdad de oportunidades, en el refuerzo de la cohesión social y en la promoción de la ciudadanía activa. Está claro que tenemos mucho trabajo pendiente, queda mucho por hacer, por ordenar y por organizar, y en eso, desde luego, está el Gobierno de Extremadura. La realidad de esta región ha variado sustancialmente, todos lo hemos reconocido en esta comisión, pero, sin embargo, la normativa que regula los servicios sociales se ha mantenido durante más de 25 años. Lo decía la portavoz del Partido Socialista, tiempo tarda en hacerse una ley. Miren ustedes, 25 años, una ley ajena a las necesidades de los más vulnerables, una ley que es obsoleta, que es ineficaz, la ley que regula los servicios sociales en Extremadura, que es de 1987. El director general de Política Social está comprometido, como lo está también el Gobierno de Extremadura, en una elaboración de una nueva ley de servicios sociales que contemplará por primera vez la aprobación de carteras de servicios que incluyan aquellas prestaciones a las que la ciudadanía tiene derecho. Un derecho subjetivo que será exigible ante las administraciones, incluso que se podrá reclamar ante los tribunales, acabando por fin con ese carácter asistencialista que los servicios sociales tienen en la actualidad y que, desde luego, no le debería corresponder a los poderes públicos. Extremadura tiene, además, es una de las pocas comunidades autónomas que aún no dispone de una norma que regule la configuración de un nivel básico de protección mediante una prestación social. La única comunidad autónoma, o casi la única, que no tiene esa prestación que garantice el acceso a las personas en riesgo de exclusión a una renta básica y que aborde al mismo tiempo el desarrollo de un proceso de inserción adecuado a las necesidades y a las peculiaridades de nuestra región. Hablaban ustedes, son muchas las peculiaridades de nuestra región y las peculiaridades de cada persona también lo son. Los poderes públicos estamos obligados a adoptar esas medidas. Ustedes hacían referencia a ese principio de subsidiariedad. Ustedes están para llegar donde los poderes públicos, por alguna razón o por algún motivo, no llegan, o porque los ciudadanos no pueden acceder a las prestaciones por diversas razones que no me voy a detener a analizar. Nosotros estamos obligados, desde nuestra responsabilidad parlamentaria, a instrumentar normas que sirvan para paliar la situación de aquellas personas más vulnerables, aquellas personas que carecen de medios económicos. Es nuestra obligación como poderes públicos y, desde luego, es el compromiso de este Grupo Popular. Nosotros nos congratulamos de que el Gobierno de Extremadura y, concretamente, la Consejería de Salud y Política Social haya tenido a bien este año, en el 2012, en este ejercicio, no solo mantener la subvención dirigida a Cáritas, sino que la ha incrementado. No es suficiente, no basta solamente con el apoyo económico. Hay que arbitrar normas y mecanismos para evitar que esas situaciones se produzcan y que haya que acudir a la subvención porque haya personas que no tienen una prestación. Cuenten con el apoyo de mi grupo, del Grupo Parlamentario Popular, para facilitar la tramitación de una ley de renta básica en la que ya está trabajando el Gobierno extremeño. Un compromiso de nuestro consejero, don Luis Alfonso Hernández Carrón. Confiamos que en breve llegue a esta Cámara para su aprobación, como confiamos también que sea apoyado por el resto de grupos políticos, porque no tendría sentido que entendiéramos cuál es la enfermedad y no nos dispusiéramos a aplicar el tratamiento. Este es el compromiso del Gobierno de Extremadura. Esperamos contar con la participación de todos los grupos políticos, de los agentes sociales, técnicos, entidades, colegios profesionales, asociaciones, universidad y la ciudadanía, porque esto es cosa de todo. Ese es el compromiso también del consejero de Salud y Política Social y el de este grupo político. Buscar el consenso político y social en todo lo posible, pero especialmente en temas tan sensibles, tan amplios, de tanta repercusión social, como son los que afectan a los servicios sociales. Y quiero también, en nombre de mi grupo, dedicar especial atención a las necesidades de colectivos inmigrantes. No hemos hablado prácticamente nada de ellos en esta comisión. Inmigrantes vulnerables a la exclusión. Desde el Grupo Popular consideramos fundamental mejorar la coordinación de los dispositivos de información, de orientación y de acogida y fomentar el nivel asociativo. En definitiva, aumentar la coordinación con las administraciones y con las instituciones que trabajan en el ámbito de la inmigración.
Y por último, y no por ello menos importante, ya que usted ha tenido la valentía de hacer una reflexión al final, permítanme que yo también la haga. Me gustaría, en nombre de mi grupo, dedicarle una especial atención a uno de los conceptos que inspiran su buen hacer, una palabra que se utiliza últimamente con matiz peyorativo, sobre todo por los que se confiesan a confesionales, y me refiero al concepto de caridad. No sé si la palabra solidaridad es capaz de abarcar la esencia y el fundamento de ese espíritu caritativo y social que inspira su labor. Y le hago esta pregunta porque no entiendo cómo se utiliza en un tono tan peyorativo una palabra que creo entender viene de ágape, que significa amor. ¿Cómo puede dársele un tono peyorativo a ese concepto? Le hago esta pregunta porque quizás, si conociéramos en profundidad ese concepto de caridad, seríamos capaces de contribuir a ser mejores ciudadanos y a hacer una sociedad mejor. En definitiva, a dar importancia a las cosas verdaderamente importantes. Y saber detectar en estos momentos qué es lo importante es fundamental, también para los poderes públicos. Ustedes hablaban de que tienen que priorizar. Nosotros tenemos la obligación de hacerlo, en momentos de crisis como los que vivimos. Estamos condicionados por normas, estamos condicionados por el rigor presupuestario, por la austeridad en el gasto, por una gestión eficaz y eficiente. Quizás puedan ayudarnos a saber priorizar lo imprescindible sobre lo importante. No podemos pedirles más. Algún portavoz ha hecho referencia a alguna exigencia al Gobierno de Extremadura. Yo creo que aquí viene muy bien la frase de al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, y será el Gobierno regional en que su buen saber hacer también haga lo posible. Finalizo reiterándole el agradecimiento de mi grupo parlamentario, del Grupo Popular, por haber atendido esta solicitud de comparecencia. Agradecemos también el contenido, el tono de sus intervenciones y, por encima de todo, la ingente labor que realizan en pro de los que más necesiten. Y ya termino, cuentan con nuestro apoyo, con nuestro respeto. Ojalá no tuvieran que existir. Mientras tanto, ahí nos van a tener, aunque también sospecho que, sabiendo de sus principios y de sus valores, seguro que les va a resultar imposible asistir como meros espectadores a la realidad social de nuestra región. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada. A continuación, para cerrar y finalizar el debate y la comparecencia, tiene la palabra don José Manuel López Pereira, presidente de Cáritas Regional Extremadura, por tiempo máximo de 10 minutos. Señora presidenta, muchas gracias de nuevo. No por enmendarle la plana, me voy a hacer solo, si le parece oportuno y es procedente, dentro de los 10 minutos, no pido más, muy poquito tiempo para que mis compañeros puedan también tener la oportunidad. ¿Le parece oportuno, señora presidenta? No hay ningún inconveniente, pueden repartirse el tiempo de 10 minutos como ustedes lo deseen. Perfecto, muchas gracias. Lo primero que Víctor Casco nos preguntaba es qué pensamos de la colaboración de la Administración regional. La Administración regional con nosotros no tenemos ningún problema en absoluto, todo lo contrario. Le contaré como una anécdota muy importante y decisiva para nosotros. Fue una entrevista que nos concedió el presidente de la comunidad anterior, cuando le contamos qué pasaba en nuestros centros de acogida, que nosotros desde el día 1 de enero teníamos que dar de desayunar, comer y cenar y la cama y todo eso a nuestros acogidos en los centros. Y teníamos que pagar a nuestros trabajadores que se preocupaban de ello. Y asistíamos a un régimen de subvenciones competitivos que teníamos, y nos llegaba el dinero en el mes de noviembre. Él, sin que nosotros se lo pidiéramos, nos concedió unas subvenciones nominativas que desde entonces se mantienen en el presupuesto y esperemos que siga este año también, porque es fundamental para nosotros. Es decir, nosotros no tenemos posibilidades de financiarnos con fondos propios todas las actividades que hacemos. Es imposible tener en tiempo y forma. Por lo tanto, la colaboración en ese sentido. Quiero, antes de que mis compañeros me lo quiten, porque eso no lo quiero perder, decirles que no me explico cómo dos colectivos que estamos en la boca de la sociedad y en las encuestas por lo menos tan distanciados, cómo los políticos son ahora los más denostados del mundo, son la gente no sé qué, son los enemigos públicos. Y Cáritas, que es la repera, vamos, que es una cosa de maravilla y tal. ¿Cómo estamos? Y aquí nos encontramos todos tan cercanos, tan próximos y tan eso. Nos falta quizás vernos, relacionarnos, tratarnos, que vayan ustedes a Cáritas cuando quieran, no hace falta que vayan a la acogida, que pueden ir derechos a los despachos lujosos de los directores, que serán bien acogidos. Por otra parte, también quiero, precipitadamente lo digo, el informe de que alguno de ustedes conoce muy bien, que lo ha hecho, pero que es muy reciente, si alguno lo necesita, que nos lo diga, se lo mandamos a su correo, a donde ellos quieran, nos lo hacen llegar y encantados se lo mandamos. Este que se ha producido
el día 17. Muchísimas gracias por todo. Que se echen a la calle, que lo mismo que nosotros cambiamos de idea cuando nos vemos, cuando nos conocemos, cuando le ponemos cara a eso, ¿a quiénes son los diputados? Yo el próximo día puedo venir sin corbata porque mi amigo Víctor no la tiene, pero hoy ¿dónde voy? ¿Con qué me voy a encontrar? Luego me encuentro aquí a Víctor, a Emilia, gente que yo conozco y que la veo por la calle y que la voy a seguir, que estoy encantado. Que muchísimas gracias por todo y que a su disposición. Y que si quieren una comparecencia trimestral, mensual, anual, eso, encantado. Que venimos a contarle todo lo que nosotros tenemos, lo que somos y lo que podemos. Y muchas gracias, insisto, por todo. Y ahora mis compañeros que le dirán. Buenos días, señora presidenta, señoras y señores diputados. Es para mí también un honor y una satisfacción el poder ser recibido y escuchado en esta asamblea, porque entiendo que mi voz, no solo mi voz, sino la voz de las personas más numerosas dentro de la región de Extremadura, puesto que la diócesis de Mérida-Badajoz ocupa casi prácticamente el 46-47% del territorio y también otro tanto igual de la población, es decir, es la diócesis más grande, más poblada y en consecuencia la que tiene mayores necesidades también. Cuando se habla de pobreza, creo que es necesario hablar también de felicidad, es decir, ¿para qué queremos ser ricos si no somos felices? Podemos ser pobres siendo felices. Es una cuestión muy importante y en Extremadura se produce una cierta paradoja que no se produce en otras regiones de España, y es que la gente es razonablemente feliz a pesar de su pobreza. Y es razonablemente feliz por dos cosas. Primero, porque los recursos alimentarios son muy cercanos. Todavía funciona el huertecito, la familia que está en el pueblo, la gente que lleva la chacina, la gente que lleva la matanza, el mercadillo, incluso las prácticas un poco ilícitas de los hurtos de los frutales, la venta en los mercadillos, y el recurso alimentario es razonablemente cercano. Y por otra parte, por el enorme corazón que tiene el pueblo extremeño. Es un pueblo francamente solidario y es un pueblo que se vuelca en general con los más necesitados. Y así se determina en el informe nacional en que en tanto el número de voluntarios como en recursos estamos muy por encima de otras cáritas nacionales que corresponden a regiones más pobladas y más ricas en renta per cápita o más numerosas y con más ayudas por parte de las administraciones públicas. Es decir, el pueblo extremeño es un pueblo muy bueno y muy sano. Tiene, sin embargo, dos déficits enormes a mi gusto. Un déficit de formación, es decir, las prácticas de consumo de las personas humildes, de las personas excluidas, son unas prácticas muy viciosas en la cual no priorizan cuál es el momento en líneas generales, con lo cual precisan un gran sentido de educación y luego, fundamentalmente, y también una especie de desidia, una especie de dejadez existencial en el cual pues prácticamente sus vidas cuelgan bien de los recursos públicos, de los recursos de las administraciones públicas o bien de las entidades que como Cáritas ayudan a las terceras personas. Eso hace que el músculo civil extremeño sea un músculo completamente deteriorado y que la gente en general está esperando como el maná o mejor dicho, abandonando su autoayuda, abandonando su autoestima y abandonando su autopromoción. Por lo cual yo creo que es un deber de las administraciones públicas no solo subsidiar y acudir a todas sus necesidades, sino formar de tal manera que la gente sepa que la principal promoción y la principal ayuda a uno mismo es uno mismo. Es decir, que tenga una iniciativa en salir hacia adelante y no abandone, en el sentido de decir, esa desidia tradicional, esa especie de nirvana de llama y socorrerán, llama ayudarán, es uno de los temas que caracteriza también a la pobreza en Extremadura. Otra cosa que me preocupa y quisiera hacer notar a sus señorías es que en el informe, en el séptimo informe, hay dos cuestiones que a mí me parecen preocupantes por encima de los números y de las causas. Una es que será difícil llegar a alcanzar las cuotas de bienestar a que hemos alcanzado, con lo cual necesariamente habrá una involución que nos tendrá que mover a todos y lo cual pone a Cáritas más en la punta de lanza y más cerca de las necesidades, por lo que necesitará toda ayuda. Pero había otro mucho más preocupante y es el estudio que entre el 94 y el 2007, en época de expansión económica, como antes decía el señor diputado, también aumentó la pobreza. Es decir, es como si la pobreza cabalgase, o la riqueza, mejor dicho, se generase sobre las laceradas espaldas de los más necesitados. Es muy curioso eso, porque en los periodos de bonanza económica, es decir, 94-2007, sigue aumentando la pobreza. Con lo cual parece que es un fallo no del sistema, entendiéndolo en el sistema político, sino una falta de humanización y de valores en líneas generales. Se ha plasmado y en el corazón de la gente está que felicidad es igual a consumo y cuando no puede consumir no es feliz. Y cuando no tiene recursos para consumir no es feliz. Y cuando no llega a determinadas cosas, a pesar de tener las necesidades básicas razonablemente salvadas, bien por la función asistencial de Cáritas y otras personas, bien por la intervención de las administraciones públicas, sigue sin ser feliz.
y sigue sin ver objetivo y tiene una tristeza grande. Es una de las paradojas de Extremadura en concreto, que es como otra de las paradojas del siglo XXI, que cuando mejores son las vías de comunicación y mejores las comunicaciones, cuando más solas se encuentran las personas, una mayor soledad cuando más cerca está. Como decía el filósofo, esos medios de comunicación sirven normalmente para acercar a los que están lejos, pero para alejar a los que están cerca, nuestros prójimos. Y respondiendo a la pregunta de la señora diputada del Grupo Parlamentario Popular, si era igual caridad que solidaridad, no, en absoluto, no son ni siquiera la solidaridad es la versión civil de la versión religiosa caridad. Caridad es lo que dice sencillamente el Evangelio, que es al prójimo como a ti mismo, tan sencillo como eso. Es decir, cuando su señoría, desde el punto de vista de los diputados, o cuando nosotros en Cáritas tratemos a las personas como a nosotros mismos, probablemente el mundo mejorará en línea general. Es muy complicada la solidaridad, es dificilísima la justicia social, pero la caridad es aún más complicada. Muchísimas gracias por permitirnos la comparecencia y agradecemos muy profundamente las preguntas de todos los señores y señoras diputados. Muchísimas gracias. Buenos días. Reiterar el agradecimiento a todos ustedes, y si me lo permiten, yo voy a ser mucho más pragmático y mucho más directo, quizás por ser el recién llegado a este mundo de Cáritas. Yo les voy a contar mi experiencia. Yo en Cáritas llevo apenas 2 meses, soy el novato. Yo les voy a contar mi experiencia y probablemente a lo mejor entre todos conseguimos que la comparecencia, pues a ustedes en lo personal, que es a donde yo quiero ir, no en lo político, en lo personal, les sea más útil. Yo en uno de los centros de acogida, concretamente de Don Benito, hace una semana estuve, me encontré en las estanterías un montón de botes de gel, champú, y yo no lo entendía. No lo entendía. Decía, ¿nosotros? Y pregunté a la persona responsable y me dijo, claro, es que la higiene es una necesidad básica y primaria. Y está la cosa tan difícil que la gente prioriza y o come o se lava. Y tiene niños pequeños. Y los niños pequeños van a los centros. Y en los centros los niños empiezan a tener dificultades y los profesores empiezan a reportar. A mí eso me ha pasado la semana pasada. A mí ese día se me cambió el circuito. Es decir, ese día ha sido el día que yo, como San Pablo, me he caído del caballo. Y me he dado cuenta realmente dónde estaba. Hasta entonces no me he enterado. Hace falta, en determinadas familias, hasta esos niveles está llegando. Esa es mi experiencia y yo quisiera compartirla con ustedes. Invitarles, como ha dicho Pepe, a que nos visiten, a que se acerquen a nosotros, a los centros, que lo vean, que lo palpen, porque comprobarán cosas como las que le he contado y comprobarán realmente lo que está pasando, porque el problema está mucho más cerca de todos nosotros, de cada uno de nosotros, de lo que creemos, pero mucho más cerca. Está en el vecino al lado, en la puerta de al lado, en el mismo bloque. Está en la familia y lo sabemos. Está en los amigos. Las clases medias, que es el problema, alguien lo ha citado aquí, están tocadas. Una sociedad sin clase media difícilmente tiene futuro. Y por último, estamos en época de presupuesto. Ellos no lo van a hacer, pero el atrevimiento del novato sí. Ténganlos en cuenta. En tanto y cuanto ustedes se organizan, legislan, ponen en marcha todos esos procesos que van a poner sin duda, vista la magnífica conjunción y comunión de ideas que aquí se respira, ayúdennos a ayudar y dótennos de medios. Y por favor, además de dotarnos de medios, sería conveniente que no tuviéramos que ir a la banca a financiar con cuentas de crédito porque el dinero no llega cuando tiene que llegar, que también algunas veces eso sucede, porque nuestros recursos son limitados y porque cuanto antes tengamos algo con la mano izquierda, antes podremos soltarlo con la derecha. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su intervención. Sí, tiene usted la palabra. Simplemente decir que hemos traído una memoria tanto de cada una de las diócesis como una memoria de la regional de empleo, que las dejaremos ahí a disposición de todos ustedes para que si tienen a bien eso. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Los servicios de la Cámara pueden repartirlo a los 3 grupos parlamentarios si así lo desean. Agradecerles a los 3 su comparecencia esta mañana en esta Comisión de Salud y Política Social, señor Díez Mateos, señor Pérez Martín y señor López Pereira. Muchísimas gracias a los 3. Agradecer la información tan detallada que nos han expuesto en esta comisión
felicitarles sinceramente por esa gran labor que vienen desarrollando en favor de los más necesitados, hoy más necesaria que nunca. Recogemos esa invitación que nos ofrecen a los 3 grupos parlamentarios de visitarles y, cómo no, compartimos esa voluntad de seguir conociéndonos y manteniendo contactos. Que sepan que siempre tienen las puertas de esta Asamblea de Extremadura abiertas para cualquier cuestión que ustedes necesiten. Si así lo desean, una vez sustanciada su comparecencia, pueden abandonar la sala o continuar con nosotros. Muchas gracias.